la clase. Pasen muy buenas tardes todos. Me alegro de estar nuevamente con ustedes, de saber que ustedes se encuentran bien. Y vamos a continuar con el tema donde nos quedamos la semana pasada, que me estaba referido a la sexta etapa del desarrollo psicosocial. Voy a compartir pantalla para que podamos verlo. Quisiera que me dijeran si ya pueden ver la pantalla de la presentación. Sí, Lick, ya se puede ver. Ok, excelente. Bien, como les decía, estamos ya en la sexta etapa del desarrollo psicosocial de las personas. Es la adultez temprana, que va de los 20 a los 40 años, que es el periodo que la mayoría de ustedes está viviendo, ¿verdad? La adultez temprana. Y las características básicas ahí son tres. Los rasgos del estilo de personalidad se estabilizan, ¿verdad? Los rasgos del estilo de personalidad se estabilizan, aunque las etapas y sucesos de la vida generan cambios en esa personalidad. O sea, pues que ya la personalidad de ustedes ya está definida y prácticamente va a ser la que van a mantener el resto de vida que les quede, ¿verdad? Que yo espero que sean muchos años llenos de dicha, felicidad, salud. Aunque eso no significa que no puedan variar esos rasgos o estilos de personalidad. Y les explicaba la vez pasada que un incidente fuerte e impactante en la persona puede hacer que esos rasgos o estilos de personalidad se estabilicen, ¿verdad? La muerte de un familiar, por ejemplo, alguien que bebía mucho, el papá de alguien que bebía mucho y se murió producto del cigarro y el hijo estaba siguiendo el mismo camino. Ese impacto de la muerte de su papá puede generar que él cambie, ¿verdad? Cambie y deje de beber. Deje de beber. Entonces, esos son parte pues del desarrollo. O sea, como se lo dije en anteriores momentos, los principios, valores, costumbres, actitudes, las vamos adquiriendo en la niñez, en los primeros 7 años de vida. Y eso lo vamos a conservar en el resto de toda la vida. Aunque sí pueden cambiar, como digo, cuando suceden hechos impactantes, hechos fuertes en la persona que lo llevan a cambiar, ¿verdad? Esas características. Bien, la otra característica es que en la vida se establecen relaciones íntimas y estilos personales, pero que no siempre son duraderos. O sea, pues que allí ya el hombre y la mujer ya buscan estabilizarse, pero muchas veces no siempre son estables, porque a veces, producto de cierto nivel de madurez que a veces le falta a las personas para escoger a su pareja, eso hace de que la relación termine. Sí se dan relaciones íntimas y pueden incluso convivir, ¿verdad? Formar un hogar, pero se ve roto producto de tal vez algo que no están de acuerdo alguna de las partes y ahí termina la relación, ¿verdad? Aunque, como digo, se establecen para la mayoría, sí se establecen relaciones íntimas duraderas. Ahora, la otra cuestión es que casi todos se casan y muchos tienen hijos. En esta edad, de los 20 a los 40 años, es cuando las personas buscan ya, como dije hace un momento, estabilizarse para el resto de la vida. Y muchos, casi todos, se casan y muchos tienen hijos. Aunque al parecer, pues aquí en nuestro medio no es, ahora en la actualidad, no es muy cierto, pues porque ahora como que le tienen miedo a la responsabilidad de un hogar. Y a veces, y eso lleva a que
seamos irresponsables, ¿verdad? Porque escogemos mal a la pareja, se deja embarazada y después al ver que no coincide con nuestros gustos y preferencias, tendemos a desunirnos. Pero ahí quienes padecen eso son los hijos, ¿verdad? Porque para que, y ya lo hemos visto, para que un niño realmente se desarrolle, tiene que haber un ambiente familiar agradable y compuesto por ambos, ¿verdad? Ambas personas, el hombre y la mujer, o sea, compuesto por la pareja y el hijo o hija. O sea, pues que para el desarrollo necesitamos que tanto la madre como el padre influyan sobre el niño. Diferente es cuando solo influye uno de los dos. Y ese es el caso, por ejemplo, no digo que sean todos, ¿verdad? Porque algunas veces hay hombres que les gusta vestirse como mujer. No digo que sean en todos los casos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando un niño, ¿verdad? Es abandonado por su padre y vive solo entre mujeres, vive con su mamá, con sus tías, con su abuela, ¿verdad? Con sus tías abuelas a veces incluso, ¿verdad? O con más de alguna de ellas. Entonces, él solo ve el ejemplo de la madre. Y una de las cosas que más impactan en el desarrollo del niño es el ejemplo. Entonces, ese niño puede estar viendo que su madre se pinta, se arregla la cara, los ojos, ¿verdad? Ve que sus tías, hermanas de su mamá, hacen lo mismo. Entonces, solo ese ejemplo, solo acciones y actitudes femeninas se ven en el hogar. Y eso de alguna manera van generando una preferencia, tal vez no preferencia, sino más bien va cundiendo en él ese ejemplo y le va minando la personalidad que debería de tener, que sea la de un niño, ¿verdad? También sucede al revés, pues cuando es el padre, ¿verdad? Quien se queda con la niña, puede la niña convertirse en una persona varonil, ¿verdad? Como le decimos, que tal vez no es que sea de un género diferente, sino que simple y sencillamente toma actitudes de hombre, producto de que el ejemplo que dio en su casa solo fue de hombre. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer ustedes? ¿No hay duda, no hay comentarios? Seguimos entonces adelante. Vámonos a la séptima etapa, que es la adultez media, de los 40 a los 65 años. Aquí prosigue el desarrollo del sentido de identidad. O sea, la identidad siempre se está formando de por vida. Se produce la transición de la mitad de la vida. O sea, pues que el sentido de identidad siempre permanece. Pero eso no significa que se terminó su desarrollo. No, ¿verdad? Puede incluso ese sentido de identidad reforzarse más o por algún hecho debilitarse. Pero, como digo, el sentido de desarrollo continúa. Se produce la transición de la mitad de la vida. ¿Cuánto es la edad promedio? ¿Cuánta es la edad promedio que vive una persona aquí en El Salvador? La edad promedio, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuál es la edad promedio? Profesor, si no tengo mal el dato, creo que anda por los 70 años la esperanza o la expectativa de vida acá en El Salvador. Ok, excelente. Y estamos hablando de edad promedio acá. Perdón, estamos hablando que se da la transición de la primera mitad de la vida hacia la segunda mitad. Entonces, si la esperanza de vida en nuestro medio son 70 años, por lo menos algo ha mejorado, porque antes eran 65, hoy ya son 70 años. Ratito tiene razón. Entonces, ahí estamos llegando cabalito a la mitad de nuestra vida, según las expectativas de vida acá en El Salvador. Ya a los 35, 40 años, ya la gente ya va pensando en que va en declive, ¿verdad? Es decir,
Ya cada día más mete el pie en el hoyo de la tumba y se va retirando de la vida, como decimos. Entonces, ese periodo de transición, ¿verdad? De la primera mitad de nuestra vida a la segunda mitad. Luego se da también la doble responsabilidad. ¿Cuál doble responsabilidad? Cuidar a los hijos y cuidar a los padres. O sea, la persona entre los 40 y los 65 años les toca cuidar a sus hijos. Y como sus padres ya están mayores, les toca cuidar a sus padres. Imagínense ustedes una persona, un hombre, por decir algo, o una mujer que anda ahí por los 60 años. ¿Cuánto es el mínimo de vida que podría tener su madre o su padre? Si se da en condiciones normales, estaríamos hablando de que su padre o su madre tendría 20 años más. Y si hablamos que tiene 60 años, estamos hablando que su padre o su madre tiene 80 años. Entonces ya ahí ya se está entrando a lo que se llama la edad de la ancianidad, ¿verdad? O sea, ya se está volviendo una persona anciana. Si hablamos de que tiene 55 años, su madre, su padre tendrá 75 años. O sea, ya son años, pues, son personas que ya viven que están viviendo la última etapa de su vida. Entonces, ¿qué les toca a los hijos? Como ya los padres a esa edad ya no trabajan muchas veces. Es más, muchos comienzan a padecer ya enfermedades mentales, como es el caso del Alzheimer, por ejemplo, ¿verdad? Que es el deterioro cognitivo, ¿verdad? Que empieza de una forma leve y poco a poco se va desarrollando hasta llegar a un deterioro cognitivo grave, que es cuando ya se da la demencia senil, ¿verdad? Es decir, ya hay demencia a una cierta edad. Entonces, ¿qué le toca a los que están en esta etapa de la adultez media? Les toca cuidar a sus padres. Y como tienen hijos, también tienen que cuidar a sus hijos. O sea, hay una doble responsabilidad. No sé si alguien quiera comentar algo, agregar algo, contar alguna experiencia que alguno de ustedes les haya tocado, que les toque estar cuidando a sus abuelitos porque ya no razona con la lógica que debería de hacerlo. Es una etapa normal en la vida. Es una etapa normal en la vida. ¿No hay nadie que quiera comentar alguna experiencia? ¿Alguien que haya vivido con sus abuelitos? No hay. Ay, qué suerte, ¿verdad? Yoli, Ajá, dime. Contame. mi abuelita tiene 90 años y yo cuido de ella. Entonces, desde el inicio de la pandemia, he estado aquí en San Vicente, solo hemos estado las dos. Y la cosa es que ella usa silla de ruedas, pero no es una persona senil, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces, como que, o sea, ella tiene un carácter un poco fuerte y no, sí tenemos como conversaciones y ella me cuenta como sus cosas de antes y todo eso, pero por momentos creo que sí es bastante asfixiante por el hecho de que solo pasamos las dos. Y por lo mismo de la pandemia es como que yo no sé hacer lo básico y porque me da miedo que ella se enferme, ¿verdad? O sea, no quiero que nunca nada. Pero estoy consciente que en algún momento pues ella se va a ir al cielo. O sea, para mí, ¿verdad? Se va a ir al cielo. Ajá. Entonces, a veces es como que ella como que, no sé, ¿verdad? Tal vez o sea, mucho estar juntas, o a veces yo quiero hacer mis cosas, pero de lo contrario compartimos bastante. Y la pasamos bien. Pero sí, a veces como que ella se deprime, porque quizás se acuerda de lo activa que ella ha sido. Entonces, pero de ahí todo normal. No, y ya no piensa con mucha lógica, ¿verdad? Debe tener ya fallas en la deducción lógica. Y a veces tienen lo que se le llama temas. ¿Cierto o no, Joana? Lo que en nuestro medio le llamamos temas, ¿verdad?
que ya se les mete en la cabeza algo y quién la saca de allí. ¿Sí? Son como niños, literal, Ajá, son como niños. Correcto, Ajá, ¿sí? se vuelven como se vuelve uno a la niñez, ¿verdad? Y actúa como niño en muchas ocasiones. Bien, gracias Joana por compartir. Para que vean ustedes, pues que aquí pues tiene la suerte de que ya su nieta ya está mayorcita y ya no es al padre de Joana quien le toca cuidar a su padre. Aunque yo sé que Joana lo hace por mandato o por ayudarle a sus padres con su abuela, ¿verdad? Pero eso de alguna manera, cuando estamos, como dice Joana, son como niños, eso muchas veces causa tensiones. Es más, fíjense que a veces las personas de que se le llama ya de la cuarta edad, ¿verdad? Es arriba de los 65 años, como ya no piensan y ya no actúan con mucha lógica, y algunos incluso tienen un retroceso en su vida, y se vuelven como niños, así como lo dice Joana, a tal grado de que algunas veces vemos adultos ya bien mayores jugando como niños, con muñecas, si fuera una mujer, o con carritos, si fuera hombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya todas las capacidades mentales tienden a reducirse y tenemos una regresión a esa edad, ¿verdad? Así es que, y eso muchas veces genera tensiones, incluso pues, de que si si mi hijo está muy pequeño y ya mi abuelito está muy viejito, y el abuelito le quiere quitar el carrito al niño, o el niño le quiere quitar el carrito al abuelo, entonces ahí se dan discusiones y pleitos, como que si fueran dos niños, y eso genera tensión dentro del hogar, ¿verdad? Entonces, como digo, de los 40 a los 65 años, hay doble responsabilidad para las personas, cuidar a los hijos y cuidar a los padres. Mi madre tiene 96 años, está viva. Ella está viva, vive allá en Estados Unidos. Cuando yo he ido a visitarla, ella no se acuerda de mí. Y le pregunta a mi hermana, que es quien la cuida, le pregunta a ella, ¿y este señor quién es? Imagínense cómo me sentí yo la primera vez. Pero lógicamente yo ya había estudiado psicología y sabía que eso podía ocurrir, ¿verdad? Porque mi mamá padece ya de Alzheimer, ¿verdad? Y no comete imprudencias porque ella, precisamente por andar haciendo imprudencias, por no pensar como adulto, ¿verdad? Se cayó un día y se quebró una pierna, de tal manera que las posibilidades, ella podía tener curación, ¿verdad? En su pierna, pero para ello tenían que operarla. Y le dijeron que el porcentaje de riesgo de que ella quede con vida eran entre el 80 y el 90% de que se muera y solo el 10 o 15% de que siga con vida. Entonces en la familia se tomó la decisión de que no se le operara a mi mamá, de tal manera que ella solo pasa en cama o en silla de ruedas cuando es posible, ¿verdad? Y es mi hermana la que la cuida. Entonces, y les digo, mi mamá ya no me reconoce, ya no se acuerda que yo soy su hijo. Claro, yo como digo, me dolió la primera vez cuando el impacto que yo sentí, cuando mi mamá le preguntó a mi hermana, ¿y este señor quién es? Entonces, son cuestiones en las cuales la persona que está en esas condiciones necesita la ayuda de sus hijos. Por lo tanto, sus hijos los cuidan a ellos y también cuidan a sus hijos, o sea, a los nietos. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional? No, no hay. Y por último, la otra característica de esta etapa es la partida de los hijos que deja el nido vacío. O sea, también cuando estamos entre de los 40 a los 75 años,
Y nosotros tuvimos nuestros hijos cuando teníamos 20, ¿verdad? Cuando teníamos 20, quiere decir que a los 40 años, mi hijo tiene 20, o mi hija. Y entonces, muchas veces, como vimos en la etapa anterior, muchas veces hay muy jóvenes que entre los 20 y los 30 años buscan ya hacer su familia, su propio hogar. Y se retiran, pues, y ahí dejan a los padres solos, ¿verdad? Muchas veces. No significa que siempre. Pero sí van a formar su propio hogar. Cuando tienen 30, ¿ya? Cuando tienen 30, y su papá los tuvo, o su mamá los tuvo cuando tenían 20, 30 y 20 son 50, o sea, la madre o el padre tienen 50 años y el hijo ya tiene 30, ¿ya? Entonces ya a esa altura casi todo el mundo se ha casado, ¿verdad? Y dejan el nido vacío, o sea, abandonan el hogar en el que se criaron, en el que crecieron, para formar su propio hogar, para formar su propio hogar. Y eso es lo que se llama el trauma del nido vacío, porque un padre, peor si solo tenemos hijos únicos, ¿verdad? Y se va el hijo único, imagínense ustedes, solo queda la parejita. Los padres de ese hijo o hija que les abandonan porque va a formar su propio hogar, entonces ellos sienten un gran vacío, ¿verdad? Y por eso se le conoce también como el trauma del nido vacío. La partida de los hijos genera en los padres esa sensación de nido vacío, o sea, del hogar vacío, donde ya no se siente aquella alegría, ya no se siente que estar pendiente del hijo porque ya no está viviendo en la casa, ¿no? Ya no está pendiente de la casa. Bien, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? Si han percibido o han tenido alguna experiencia o conocimiento de alguna experiencia de alguien, no me interesa el nombre, sino que las personas, de que hayan visto ustedes rasgos de desesperanza, rasgos de tristeza, rasgos de que pierden el amor a la vida, porque ya sus hijos ya no viven con ellos. ¿Alguien tiene alguna experiencia de eso? ¿Algún conocimiento? ¿De algún amigo, de algún familiar, de algún vecino que haya sufrido esa etapa del nido vacío? Como digo, algunas manifestaciones, no siempre, ¿verdad? Algunas manifestaciones son eso, tristeza, desesperación, soledad, inseguridad incluso, porque estando el hijo o la hija en el hogar, sentía inseguridad, porque ellos ya están viejos y ya no tienen las capacidades de hacer todo. ¿Alguien quiera? Hola, Lick. Sí, hola, ¿qué tal? Dime. Hola, sí, fíjese que Dime, Marcela. sí, un caso de lo que se ha comentado parecido le pasó a una compañera mía, que todas las o sea, los hijos de esa señora ya están grandes, ¿verdad? Entonces ella prácticamente ya es una abuelita. Y les sucedió que los hijos de la señora, toda su familia, a excepción de la nieta, le salió la visa para Estados Unidos. Entonces recién quedó sola. Y la nieta vive en San Vicente. Entonces, no puede viajar mucho porque el trabajo de su nieta es en San Vicente, ¿verdad? Entonces, la abuelita de ella prácticamente se siente así como muy inestable porque realmente ya no es como dependiente, ya no es independiente, ¿verdad? Entonces sí está como en lo que usted mencionaba, creo yo. Ajá, correcto. Aquí en esta edad, en esta etapa puede comenzarse a dar eso, ¿verdad? Esa sensación del nido vacío, donde ya los más adultos necesitan un poquito más del cuidado de sus hijos. Y muchas veces incluso, a veces los hijos, por no poderlos atender, lo que hacen es llevarlos y ingresarlos a un asilo de ancianos. Eso todavía los deprime más, ¿verdad? Entonces, aunque sí tienen más comunicación, más relación con otras personas de su misma edad, pero esa sensación de nido vacío se hace todavía más grande. Y hay situaciones en las cuales todavía es peor, que los padres viven en sus casas,
Y los hijos van quizás con mucha suerte, una vez al año. Y hay hijos que ni siquiera ya el día del cumpleaños de su mamá, de su papá, se acuerdan para llegar y decirle, mamá, te felicito, aquí te traigo un abrazo, te traigo un beso, ¿verdad? Te vengo a decir te quiero. Miren, todo eso, vieran cómo impacta en la persona, cómo impacta en ese nido vacío, ¿verdad? Entonces eso es prácticamente, es sentir esa sensación de abandono. Eso lo que hace es acortar la vida a esa persona, ¿verdad? Y no es justo, ¿verdad? Que una persona así, dime. Una pregunta. No sé. Cuando usted dice que llevan algunos hijos a sus padres a un asilo, ¿Sí? es cierto que se ponen súper tristes porque yo estoy en un colegio de monjas, entonces siempre acostumbramos a visitar y es un asilo, entonces las monjitas siempre nos llevaban y llevábamos como cositas para los abuelitos y yo recuerdo que ellas se ponían como a llorar, contaban sus historias y se ponían a llorar, entonces la verdad yo soy una persona que no soy muy sensible, pero yo recuerdo que yo estaba sentada y la señora me contó que, o sea, como toda la verdad, y me dijo que sus hijos la habían abandonado y que le quitaron unas propiedades. Entonces, y yo le pregunté, pero la vienen a visitar y entonces ella me dijo que no y que a ella no le molestaba que se quedaran con sus propiedades porque tarde o temprano iban a ser de ellos, ¿verdad? Pero que no era justo que después que ella los cuidó por tanto tiempo, porque ella me comenta que el esposo los había abandonado y que ella los había criado. Pues y que ella se sentía súper sola. Entonces yo le dije que si no se sentía cómoda en el lugar y me dijo que no era eso, sino que la forma en que sus hijos la llevaron y que no la visitaban. Y que ellas se ponían como felices porque siempre del colegio estaban llevando como por secciones a los niños o a los adolescentes a visitarlos, e incluso había compañeros que hacían como shows y cosas así. Entonces ella me dijo que eso a ella la ponía feliz porque como en esos momentos olvidaba todo lo malo que estaba pasando, pero sí se ponía a llorar y no solo me lo contó a mí, sino que varios de mis compañeros, y la verdad, es muy triste entrar a un asilo y de repente ver los abuelitos. No sé, yo pienso que alguien que hace eso es que no tiene corazón o no tiene a Dios en su corazón. Porque yo siento que después que nuestros padres nos han cuidado, sería injusto llevarlos a un lugar así. Así es, Paola, exactamente, Johanna, Paola. Eso sucede. Y muchas veces estos abuelitos, ¿verdad?, que fueron padres un día, ahora se convirtieron en abuelos, no son visitados. Y eso todavía les genera más tristeza, ¿verdad? Y es injusto, pues, porque un padre, si verdaderamente cumplió como padre, está siempre dispuesto a dar la vida por un hijo, ¿no? Está siempre dispuesto a entregarlo todo. Y no es justo que el hijo le responda de esa manera. Que si tal vez lo educó bien o lo educó mal, eso está dependiendo también de la educación que tengan sus padres. Tal vez sus padres no tuvieron la misma oportunidad que tienen los hijos de avanzar en su educación, ¿verdad? Entonces, pero sí hicieron, no me cabe ninguna duda, que si un hijo vive con sus padres hasta los 30, 40 años, hasta los 30 por lo general, ¿verdad? Hasta los 30 años, no me cabe ninguna duda que tuvo todo el apoyo de sus padres y lo va a seguir teniendo por el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, ellos hacen el mayor esfuerzo por uno, ¿verdad? De acuerdo a sus capacidades. Y acuérdense que antes, acá en nuestro país, la ignorancia era mucho mayor. Claro, no en todos los países sucede igual, ¿verdad? Pero acá en nuestro país, sí, es bien frecuente eso, que nos olvidemos de nuestros padres. Y como dice Johanna, de nuestros abuelos, porque para ella ya estamos hablando de una edad que ya son más que padres, son abuelos. Y ni aún así, ¿verdad? Los padres tienen
un gran cariño que ya no le pueden dar a sus hijos. Y ese gran cariño lo vuelven a sus nietos. Y tienen, fíjense bien, tienen la posibilidad de ser más amorosos. Porque cuando estaban educando a sus hijos, no les daban el suficiente cariño porque tenían que trabajar. Y solo le daban ese cariño por horas. En cambio, hoy que ya no trabajan, que ya están jubilados, tienen la posibilidad de darle cariño a sus nietos. Y por eso les dan más cariño a sus nietos que a sus hijos. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿O alguien quiere intervenir adicionalmente? Ok, sigamos con la siguiente etapa, que es la etapa de la adultez tardía, que empieza a los 65 años y termina hasta pues que abandonamos la vida, ¿verdad? De los 65 años en adelante, esa es la adultez tardía. Aquí es donde yo me encuentro ya. Estoy en la adultez tardía, ¿verdad? Tuve la suerte de pasar ya de los 65 años. Eso se le conoce como la octava etapa y es la adultez tardía. Veamos las características. El retiro ocurre. El retiro, cuando ocurre, abre nuevas opciones para aprovechar el tiempo. Ese es el problema que aquí en nuestro medio se vive, que a veces una persona que ha tenido trabajo, un empleo por toda su vida, está acostumbrado a ir al empleo. Y cuando llega a la edad de la jubilación, hay empresas que tienen la política que el hombre cumpliendo los 60 años tiene que jubilarse y la mujer cumpliendo los 55 años tiene que jubilarse, que es lo que manda la ley, ¿verdad? Entonces, hay empresas que cumplen con eso. Que es opcional, sí es opcional. Hay empresas que continúan con ello. Pero según la ley, a los 55 años la mujer y a los 60 años el hombre se pueden jubilar. Pero hay personas que no están preparadas para vivir su jubilación, o sea, el retiro, como decimos. Entonces, van y a sus casas, viven solos, porque ya sus hijos ya formaron sus hogares. ¿Y qué hacen? Ver televisión, estar sentado en una silla, estar durmiendo, y ya no hayan qué hacer. Eso hace que la persona muera más rápido. ¿Por qué? Porque se abandonan, hay un abandono de ellos. Ya no le sienten sabor a la vida, ya no sienten que son útiles a la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se prepararon para cuando llegaran a esa edad. Entonces, ocurre que en otras partes no, ¿verdad? En otras partes, ya los adultos mayores, como se les llama, pero de 65 años en adelante, la sociedad ya le tiene preparado las actividades que puedan hacer. Aquí no, aquí sálvese quien pueda, ¿verdad? Si pudo acumular un poquito para ser más feliz en esta época y viajar y andar por un lado para otro, pues es muy raro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando son trabajos más que todo manuales, tratan de buscar hacer esos trabajos manuales ya por cuenta propia. O cuando son trabajos intelectuales, es bien difícil que haya y que lo puedan hacer por sí solos, sino con el apadrinazgo, digámoslo así, de una empresa, ¿verdad? Entonces esa persona se aburre y de aburrimiento se muere. Por eso pero por eso habla acá, ¿verdad? De que el retiro, o sea, la jubilación, muchas veces abre nuevas opciones para aprovechar el tiempo. ¿Qué opciones? Comenzar a fundar una empresa a esa edad. Comenzar a pasear, como dije. Hacer aquellos viajes. Si acumuló dinero, si ahorró dinero para esa edad, si se preparó para cuando llegara a esa edad, pues comenzar a viajar, ¿verdad? Comenzar a pasear. Comenzar a ir a diferentes lugares para aprovechar su tiempo. Pero, ¿y si no se preparó? Y eso es lo que pasa en la mayoría de nuestros adultos mayores, que no se preparan. En mi caso personal, yo dije, cuando veía que se me acercaba ya a los 65 años, empecé desde antes. Yo cuando tenga 65 años, ¿qué voy a hacer?
soy licenciado en administración, administrador de empresas. No tenía, pensaba que tal vez no tenía el dinero para desarrollar una empresa nueva. Y si yo había trabajado como administrador, ¿cómo iba a fundar una empresa si había trabajado? ¿Qué tipo de administrador? Administrador bancario. No podía fundar un banco. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando yo ya esté jubilado? Ahí fue que me puso la idea de estudiar la licenciatura en psicología, ¿verdad? Y aquí me tienen. Ahí estoy. Tengo esa nueva opción, ¿verdad? Que yo mismo desarrollé para estar listo para esa etapa. Y estoy sirviéndole a otras personas que tienen problemas, ¿verdad? Problemas psicológicos. Entonces, ahí estoy ayudándole. Y también vi la opción de continuar dando clases, que es lo que yo estoy haciendo ya ahorita. Yo, como ustedes lo han visto en mi currículum, ya tengo 25 años, por lo menos, de dar clases, ¿verdad? Entonces, esa experiencia todavía cada año acumulo experiencia porque sigo dando clases. ¿Qué me pasó ahora con lo de la pandemia? Yo no sabía nada de estos programas de Teams, ¿verdad? De Zoom, nada, ni siquiera los había oído mencionar. ¿Qué me tocó? Si yo quería seguir dando clases, tenía que adaptarme. Y por eso fue que busqué la manera y aproveché los momentos que se me dieron para poder aprender a dar clases de forma virtual, que es lo que estoy haciendo yo ahorita con ustedes. Y como yo había tenido mi mente activa, porque había estado dando clases, y había estado estudiando, y tengo mi clínica, ¿verdad? Toda mi mente se mantenía activa. Y por lo tanto fue más fácil que yo aprendiera cómo manejar tiempo. Tengo mis deficiencias, no soy un especialista, ¿verdad? Porque todavía estoy aprendiendo cosas nuevas que me van saliendo de acuerdo a las circunstancias de cada día. Pero ahí hay una nueva opción. O sea, y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra vida. Siempre estar abriendo nuevas opciones para cualquier etapa de la vida. Bien, ¿alguna duda, algún comentario que quiera hacer alguno de ustedes? Ok, su silencio me indica que no, que vamos bien. Luego, otra de las características es las personas trazan estrategias más flexibles, más flexibles para enfrentar las pérdidas personales y la inminencia de la muerte. O sea, ya las personas de los 65 años en adelante ya piensan que definitivamente ya tienen medio cuerpo en el panteón y medio cuerpo en la calle, ¿verdad? Entonces tienden a ser más flexibles para enfrentar esas pérdidas personales. ¿Qué pérdidas? Se pueden dar la muerte del cónyuge o pareja, puede darse. Entonces, ahí son más flexibles, ya incluso de alguna manera hay más resistencia a enfrentar esas pérdidas personales. Pérdidas, como digo, de pareja. Lo que sí siempre impacta de la misma forma es cuando muere algún hijo, ¿verdad? Porque uno piensa porque los hijos tienen derecho a vivir y tal vez no había cubierto lo que podría haber vivido. Pero ya cuando son personas de la misma edad, comienzan a morirse los amigos, ¿verdad? Los familiares. Bueno, el 1 de agosto del año recién pasado murió mi cuñado, él era mayor que mi esposa y yo. Y para mi esposa siempre fue un apoyo, porque mi esposa desde muy joven se quedó sin su madre, ¿verdad? Entonces, y su padre pues me pasaba trabajando y como él trabajaba en aduana, entonces nos pasaba aquí en El Salvador y lo veían una vez a la semana, una vez a los 15 días. Él nunca se olvidó de sus hijos, por supuesto, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo. Entonces, ese hermano de mi esposa fue un soporte para ella. Y cuando nos casamos, se convirtió en un soporte para los dos. Entonces, para nosotros fue de mucha tristeza el que él haya muerto producto del COVID-19. No lo declararon así, pero yo estoy casi seguro que a eso se debió, ¿verdad? Entonces, él murió el 1 de agosto del año pasado. Y fue fuerte, pues. Pero lo que hemos resistido
con más facilidad que si hubiéramos estado más jóvenes, ¿verdad? Y por otro lado, pues ya uno ya va pensando en la muerte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer mientras me llega mi último día? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces ya ahí uno ya comienza ya a reflexionar ese día, cada vez más de acuerdo. Y a uno ya no habla de que estoy cumpliendo un año, ¿verdad? Más de vida, sino que uno dice, estoy cumpliendo un año menos de vida porque ya me terminé ese año. O sea, la concepción es diferente, ¿verdad? Ya uno ya piensa, bueno, es un año menos de vida porque ya lo viví. Entonces son cosas bien diferentes. Y ahí es donde la persona busca a buscar estrategias más flexibles. Y por eso les digo, yo qué he hecho, sí, tengo mi clínica, doy clases, pero también me gusta vagar, ¿verdad? Me gusta salir, porque tengo las condiciones suficientes para salir. Tal vez no viajar 3, 4 veces en el año fuera del país, no, pero por lo menos un viajecito, aunque sea uno cada 2 años, cada año o cada 2 años fuera de El Salvador, es bienvenido. Y, como digo, salir a conocer mi país. Si no hubiera sido por la pandemia, yo quizás me había trazado el plan de ir a viajar por todititos los municipios de El Salvador. O sea, visitar los 262 municipios de nuestro país. Ese era mi plan con mi esposa, ¿verdad? Al retirarse de ella. Ya mi señora también es retirada, ya está jubilada. Entonces, esa era mi idea. Pero la pandemia me quebrantó en eso. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Cómo ven a sus padres si ya están de esa edad? Ya tienen más de 65 años. ¿Cómo ven, cómo han enfrentado ellos ese cambio de la jubilación? ¿Alguien quiere compartir? No, ¿verdad? Seguimos. También otra de las características es las relaciones con los familiares y amigos cercanos proporcionan un apoyo importante. Fíjense bien. Las relaciones con la familia y con los amigos cercanos proporcionan un apoyo importante. Y para un hombre, para una mujer, ¿cuáles son los familiares cercanos? Sus hijos, sus hermanos, ¿verdad? Entonces, las relaciones ahí se hacen un poco más fuertes, ¿verdad? Hay un lazo más fuerte entre familiares. Yo aquí en mi país solo vivimos una hermana y yo, y nos relacionamos, cosa que antes no lo hacíamos. Hoy nos relacionamos más seguido, porque de los que vivíamos aquí en el país, o los otros dos que vivían aquí en el país, ellos ya fallecieron. Pero a través del chat, a través del Facebook, mantengo relaciones con mis hermanos que viven en otros países, ¿verdad? Yo tengo una hermana que vive en Guatemala, tengo una hermana que vive en Australia y tengo 3 hermanos que viven en Estados Unidos. Y a través del chat o a través de Facebook mantengo relaciones, cosa que antes no las hacía. Entonces, aquí entiendo yo por qué. Porque en ese momento uno busca las relaciones porque se vuelve importante. Y lo mismo con los amigos. Yo, mejor dicho, yo me he incorporado a un grupo de chat. Y miren, me hace falta ver ese chat todos los días. Somos aproximadamente como unas 75 personas, ex compañeros del Banco de Comercio, que hemos formado un grupo de compañeros del Banco de Comercio. Y chateamos. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que se está planificando? Se está pensando en encontrarnos en algún lugar. La inclinación es ir a Suchitoto, ¿verdad? Encontrarnos ahí todo lo que podamos, ¿verdad? Para reunirnos, conversar, acordarnos de momentos agradables que vivimos como compañeros en el trabajo. Entonces, ahí ven cómo esos amigos van ayudando a la persona. A mí me hace falta ver ese chat. También, como digo, tengo un chat con mi familia
¿verdad? La familia Castaneda y la familia Montalvo ha formado un solo chat. Y tengo otro chat, son los 3 chats familiares que yo tengo, ¿verdad? Otro chat donde está la familia de mi esposa. A ese chat yo pertenezco también. Entonces, eso vean cómo ayuda bastante. Y tengo también otro chat de los amigos más cercanos que tuve en Banco Promérica, porque yo trabajé en esos 2 bancos, ¿verdad? Entonces, tengo esa ventaja. Bien, eso, la búsqueda de esas relaciones familiares y de amigos, le proporciona un gran apoyo a uno. Que acaba de morir la esposa de un compañero y todo el mundo estuvo orando por la señora. Se murió también un compañero, ¿verdad? Era de los más viejitos del grupo, ¿verdad? Pasaba creo que ya de los 80 años, y también murió, y todo el mundo le mostró solidaridad a la familia de él. Entonces, ¿cómo se ve la importancia pues, que hay entre los amigos a esta edad? Bien, no hay dudas, no hay comentarios. Seguimos. Luego se da la búsqueda del significado de la vida, asuma una importancia central. ¿Por qué? Porque uno comienza a pensar, primero, ¿qué ha sido en mi vida? ¿Qué ha sido mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué puedo hacer todavía? ¿No? Buscar ese significado. ¿Qué puedo hacer todavía con mi vida? Y eso asume una importancia central. Y la muestra está, como le digo, pues, perdónenme que yo me ponga de ejemplo, uno nunca debe ponerse como ejemplo, prepararme para esta época, por eso estudié psicología, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque para mí mi vida es muy importante, uno además tiene más precaución, es más, incluso precisamente por las vivencias y las experiencias que uno ha tenido, tiene más posibilidades de dar mejores consejos a las personas de menor edad. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Interrúmpame si quieren hacer algún comentario. ¿Me escuchan, compañeros? Como decía, pido las disculpas porque hubo un apagón de luz y eso me sacó del internet. Pero me escuchan bien, ¿verdad? Philip. Sí, ahorita sí. Philip. Sí, me escucha. Bien, perfecto. Gracias entonces por esperarme. Entonces, como digo, si tienen, preguntaba si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que hacer. ¿No hay? Muy bien. Entonces, con esto pues prácticamente damos por terminada la presentación del desarrollo psicosocial de las personas, del desarrollo humano, ¿verdad?
Aquí les dejo un mensaje para que ustedes lo lean. De todas maneras se lo voy a leer yo porque puede servir. Dice, no te rindas nunca, porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcionará. A veces algo no nos sale y desistimos de seguir en la lucha. Y no llegamos a averiguar si el próximo intento es el que realmente me va a llevar a la victoria de lo que yo buscaba. Por eso nunca te rindas. Muchas gracias. Les agradezco que hayan puesto atención. Si no tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar ustedes. No, ¿verdad? Ok, vamos a seguir con el siguiente tema. Y es el desarrollo cognoscitivo. Aquí lo tenemos. Las etapas ya ustedes las conocen, son 8 etapas. La primera etapa es la etapa prenatal, que empieza desde la concepción hasta el nacimiento del niño, ¿verdad? O sea, desde el momento en que la persona es concebida hasta el momento del nacimiento. ¿Cuáles son las características cognoscitivas? Es decir, ¿qué es lo que la persona conoce en esta primera etapa? Se centra en el conocimiento de las actividades mentales que intervienen en la percepción, el pensamiento o la memoria. O sea que el niño, aún estando del vientre de la madre, ¿a dónde se centra? En esas actividades mentales. ¿Cuáles actividades? El de la percepción, el del pensamiento y la memoria. O sea, comienza a memorizar. Acordémonos que lo que dijimos cuando vimos el desarrollo psicosocial. En esta primera etapa es cuando el niño percibe más. Es cuando más conoce. Porque está conociendo el mundo. Está aprendiendo no solo a caminar y hablar, sino está aprendiendo a cómo es el mundo. Y está aprendiendo a cómo enfrentarse a ese mundo, que lo recibió con una nalgada. Acordémonos que el nacimiento, eso es lo que hace el médico. Darle una nalgada al niñito para activarle el aparato respiratorio, ¿verdad? Entonces, no es bienvenido, ¿verdad? Pues el niño no siente que le dan una bienvenida. Entonces llora por eso, y el llorar acciona el sistema respiratorio. Entonces dice, en esta etapa el niño se centra en el conocimiento de las actividades mentales que intervienen en la percepción, o sea, lo que percibe, lo que siente, en el pensamiento. ¿Verdad? Comienza a pensar sobre esas percepciones y comienza a grabarlo, o sea, la memoria. No sé si me he explicado bien, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. ¿No hay? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? De mi parte, no, Lick. Ok, excelente entonces. Eso significa que todo va bien entendido. De todas maneras, estaba haciendo esta bajadita aquí de toda la asistencia de ustedes. Por si me falla. Como hay fallas en la energía eléctrica, yo les comenté en un principio, entonces ya tomé lista allí, ¿verdad? Bien, ok. Seguimos entonces. Otra de las características es que se desarrollan las capacidades de aprender, recordar y responder a la estimulación de los sentidos. Fíjense, aprenden de los estímulos, recuerdan los estímulos y responden a esos estímulos. Eso es estando en el vientre de la madre, ¿verdad? Todo eso desarrolla en ellos esa capacidad de aprender. Aprenden, por ejemplo, ¿qué? La voz de la madre. Recuerdan la voz de su madre. Y cuando la oyen hablar, responden a la voz de la madre. O sea, aprenden, recuerdan y responden a los estímulos de la voz de la madre. Solo para poner un ejemplo, que fue lo que vimos cuando vimos el desarrollo psicosocial, ¿verdad?
Entonces, eso es parte cognitiva también, porque recuerdan, responden a los estímulos, ¿verdad? A la estimulación de los sentidos. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda claro? Muy bien, seguimos. Licenciado, Sí, dime. disculpe, no sé si está compartiendo pantalla o algo porque yo no puedo ver la presentación. No sé si solo soy yo o si hay algún otro compañero que está pasando por lo mismo. No, Vamos sí, a ver. igual. No, yo no la veo. Ok, excelente. Ahí, acabo de reiniciar otra vez eso. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí, Lick, ahora sí. Ok. Entonces, como digo, lo primero que habíamos dicho es que se centra en el conocimiento de las actividades mentales que intervienen en la percepción, el pensamiento y la memoria. Y la segunda característica de esa primera etapa, la etapa prenatal, o sea, prenacimiento, se desarrollan las capacidades de aprender, recordar y responder a la estimulación de los sentidos. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera agregar? Cuando algo me esté fallando, por favor, díganmelo, ¿verdad? Yo con gusto trato de que quede lo más claro el conocimiento de ustedes. Eso me interesa. No me interesa solo dar clases, yo se los dije. Dar clases y venir a leer y decir una breve explicación y pasar a otro tema. No, yo no soy de ese criterio. Yo soy del criterio que la persona debe de aprender y no tener dudas sobre lo que está aprendiendo. Y conmigo tienen esa oportunidad. Que si tienen dudas, díganme, pregunten, interrumpen. O si creen que no estoy diciendo correctamente las cosas, también interrumpan y háganme la crítica. Esa es una crítica constructiva, ¿no? Y yo les voy a agradecer mucho. Gracias a esa crítica constructiva es que yo he logrado desarrollar bastante mi nivel de impartir clases. Bien, sigamos entonces. Responde a los latidos de la madre, responde a la voz y a los latidos de la madre y a las vibraciones de la madre, lo que indica que oye y siente. ¿Cómo creen ustedes que un niño responde a la voz de la madre? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué se afirma, si el niño está en el vientre de la madre, por qué se afirma que responde a la madre, a la voz de la madre? ¿Quién me dice? Lick, quizás En general, cuando la mamá habla, se mueve. Exacto. Inmediatamente responde, ¿verdad? Responde. Cuando la madre habla, el niño escucha, percibe la voz y entonces responde. La forma de responder es moviéndose, ¿verdad? Moviéndose. Y ustedes observan también y si preguntan a una mujer que está embarazada, cuando está bajo presión, el niño responde, pero en una forma bien breve a los estímulos que le manda la madre, o sea, a las vibraciones de la madre. O sea, cuando algo no es agradable, emitimos nosotros vibraciones en el cuerpo y eso lo percibe el niño. O sea, que siente y se mueve, no con la alegría y con la fortaleza que se mueve cuando su madre le está acariciando a través del estómago, acariciándose el estómago y hablándole, donde el niño comienza a patalear sin temor, sin miedo y sin límites. Cuando la madre tiene temor, cuando la madre, por ejemplo, en el trabajo la regaña, inmediatamente se reprime. Eso lo percibe el niño, lo siente el niño o la niña, ¿verdad? Esa vibración que genera la madre. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace? Tal vez un leve movimiento y se contrae, ¿verdad? El movimiento que la madre siente en ese momento no es un movimiento de expansión donde va a mover sus brazos o sus piernitas, sino que por contrario, se comprime más, producto de que sintió las vibraciones de la madre. O sea que oye
y siente a esa edad. Es parte del conocimiento que el niño va adquiriendo. Diferencia la voz y los latidos del corazón de la madre. Y cuando hay temor y hay aflicción, por lo general, la madre, cualquier persona, ¿verdad?, ante una aflicción, tiende a aumentar los latidos del corazón, aumentan, la cantidad de latidos del corazón aumenta. Y eso lo siente el niño. Y esas son parte de las vibraciones que siente el niño. Cuando se le aumentan los latidos de la madre, el niño lo percibe, lo oye, o lo siente, en este caso lo siente. Entonces el niño busca por instinto a resguardarse más, y por eso es que se pone en una posición más cerrada, una posición fetal más cerrada. Cuando hay terremotos, ¿qué es lo que le aconsejan a uno? Tratar de ponerse a la par de algo que tenga una altura y ponernos en posición fetal. Ponernos debajo de las puertas, de los marcos de las puertas. Esa es una forma, pero no es la más segura. La más segura es que si estoy aquí, si estoy en mi escritorio, ponerme a la par del escritorio, no debajo del escritorio, porque si se cae la viga, porque cabal debajo del escritorio, aquí en mi casa hay una viga, si se cae la viga le va a caer al escritorio, y si estoy debajo del escritorio me va a apachar, pero si no, todo el piso que se venga junto con la viga le va a caer al escritorio y va a formar un hueco, un triángulo, que es el que posiblemente me va a proteger a mí, ¿verdad? Y para evitar daños mayores en el cerebro, es que uno se pone en posición fetal y protegiéndose el cerebro. Pues lo mismo hace el niño, pero él lo hace a nivel de instinto. No lo hace por aprendizaje, que alguien le haya enseñado, sino que lo hace por instinto. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que acabo de expresar? ¿No hay? Ok. Seguimos. Dan respuesta a los sonidos y a la vibración, ¿verdad? Es lógico, ahí acabo yo de plantear, pues, ¿verdad? Dan respuesta a los sonidos. Cuando la madre está discutiendo con el padre, el niño lo escucha y siente la vibración de su madre, del corazón, comienza a palpitar más rápido. Eso también lo percibe. Y como digo, tiende a comprimirse, a contraerse más en esa posición fetal. O cuando están alegres, hay música. Vean, ¿quieren ustedes desarrollar bien el oído? Pónganlo a los niños música clásica. No la voy a poner ahí a Beethoven, ¿verdad? Una de las melodías de Beethoven. Porque algunas de ellas son fuertes. No, una de música suave. Música clásica, pero suave. Y van a ver que qué tranquilidad lo que se le va a notar al niño. Cómo él va a comenzar. Y ustedes, y la persona, la madre, debe de ponerse en posición de descanso para que el niño se expanda y se libere de esa contracción en la que está sometido. Entonces él va a percibir el sonido y la vibración de la música, si es muy alta o si es muy baja. Eso lo percibe el niño. Y todo eso lo va conociendo. Es parte del conocimiento que el niño va obteniendo dentro del vientre de la madre. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces ustedes cuando tengan, más que todas las compañeras, cuando tengan un bebé en su vientre, tienen que tomar en consideración todo esto. Y los caballeros, ¿verdad?, los compañeros acá presentes, también deben de tomar en consideración lo que no deben de hacer para no dañar a su hijo. Acuérdense que si ustedes son los padres, ustedes son los responsables de ese niño, mientras no tenga los mecanismos suficientes para defenderse en la vida. Aprenden secuencias musicales y del habla que escuchan. O sea, sienten cuando su madre les está hablando con amor, con cariño, o cuando su padre también lo hace. Lo primerito que conoce
El niño en el vientre de la madre es la voz de su madre, pero también aprende la voz de su padre cuando su padre acaricia la pancita donde él se encuentra y le habla con amor, y le habla con cariño. Eso lo escucha y aprende la voz del padre. Y aprenden también secuencias musicales, pues. O sea, ahí es donde podemos desarrollar un buen sentido de la audición en los niños, poniéndole música, como digo, música clásica. ¿Ya? Poniéndole música clásica. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No poniéndole, por ejemplo, aquella de todo que dice ta 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 tan, ta 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 tan. Esa, ¿cómo se llama esa? ¿Quién sabe? Vamos a ver. No, es la Quinta Sinfonía. Quinta Sinfonía, correcto. Esa es una sinfonía fuerte, ¿verdad? Para el niño, entonces no es como muy recomendable. Eso significa, Paola, de que tus padres te han enseñado a escuchar también música, que te eduque el oído. Excelente, Paola. Felicitaciones para tus padres. Bien, y luego aprenden a entender el idioma de la madre. No aprenden otros idiomas cuando están en el vientre, pero sí aprenden a entender. No pueden hablar todavía, pero entienden el idioma de la madre. Y si le hablamos, como digo, el padre o la madre, en ese idioma, como la madre es la que constantemente, cada segundo, cada milésima de segundo, que le está enviando mensajes al niño, entonces aprende el idioma de la madre, porque la escucha hablar. Entonces aprende a entender lo que la madre dice. Y si después le habla el padre y le habla en términos similares, también va a aprender el idioma del padre. Ahora, si habla inglés, ya eso es diferente, porque eso solo lo hace de una forma esporádica, ¿verdad? Entonces no es el idioma que va a aprender. Va a aprender el español porque su madre habla el español. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué les parece la clase? Vamos a preguntar así al azar, para que despierten. Claudia Victoria Quintanilla Salguero. Claudia Victoria Quintanilla Salguero. ¿Está presente Claudia Victoria? Claudia Victoria Quintanilla Salguero a la 1. Claudia Victoria Quintanilla Salguero a las 2. Claudia Victoria Quintanilla Salguero a las 3. O sea que está conectada, pero no está en clase. María José Domínguez Rivera. Hola, Lick. Buenas tardes. Hola. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Sí, te escucho perfectamente. Ajá. Pues la verdad me ha parecido bien porque para mí es importante saber este tipo de cosas, todo lo que usted ha mencionado, como por ejemplo cuando se van desarrollando las capacidades, como por ejemplo la de aprender, recordar. La verdad es que es importante saberlo. ¿Y tú, Eric Antonio García Guzmán? ¿Qué piensas? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Eric. Bueno, pues a mí la verdad me ha parecido bastante interesante, pues que he aprendido, pues sí, bastantes cosas que en realidad quizás sí sabía, pero no en teoría, como usted de la manera nos lo ha explicado, como por ejemplo en las etapas que uno está pequeño, cómo va aprendiendo el modo de aprendizaje, y pues bastante interesante, la verdad. He aprendido. O sea que estás preparado, tienes más preparación ahora para ser un buen padre de familia. Sí. De cierta manera, pues algo aprendido. Bueno, eso, acuérdense, esto tenemos que también aplicarlo, porque si alguna vez pertenecemos al cuerpo diplomático de nuestro país,
nos pueden mandar a otras sociedades. Y cuando estamos hablando de otras sociedades y nos mandan a una sociedad occidental, conocemos cómo es la similitud de desarrollo del individuo, ¿verdad? Desde que está en el vientre hasta que muere la persona. Entonces, estas son etapas, como digo, que han sido aceptadas a nivel del mundo desarrollado y del mundo occidental. Entonces, esto ustedes lo pueden aplicar, este conocimiento en cualquier espacio, para entender a las personas, tanto de nuestra nación como de cualquier otro país. Bien, veamos la segunda etapa. Repito, pues, es la etapa de la lactancia e infancia, que va desde el nacimiento hasta los 3 años. ¿Qué es lo que conocen los niños? ¿Cuál es su desarrollo cognitivo, el desarrollo de conocimiento que tienen los niños del nacimiento a los 3 años? Están presentes las capacidades de aprender y recordar, incluso desde las primeras semanas. O sea que el niño, con que eso de aprender lo tenía desde que estaba en el vientre, ¿cómo no lo va a tener en la segunda etapa, después de nacer? Entonces, aprenden y recuerdan. Y aprenden con una velocidad, ¿ya? Fascinante. Fascinante. La capacidad de aprender que tiene un niño recién nacido es superior incluso a la capacidad de aprender que tenemos nosotros. Ellos están aprendiendo del mundo, están en un mundo nuevo y atractivo, están aprendiendo incluso que van a un mundo que no lo recibió bien, porque lo recibe con una nalgada, y por lo tanto no es un mundo muy agradable muchas veces, ¿verdad? Y somos nosotros los padres los que se lo tenemos que hacer agradable, pero hay que saberles enseñar ese mundo para que aprendan. Entonces, la capacidad de aprender y recordar la tiene incluso desde las primeras semanas de nacimiento. Tenemos que, entonces, desde entonces le podemos enseñar al niño. ¿Cómo le vamos a enseñar? Ya no solo la madre le habla con cariño al niño, va inmediatamente a identificar la voz. Pero como ya sus ojitos ya pueden ver, ya va a ver cómo es la persona que le habla en esos términos. Ya aprende no solo con el sentido del oído, sino que también ahora con el sentido de la vista. Ya la puede tocar si ustedes le toman sus manitas. Si ustedes, aquí le voy a hacer una pregunta y vamos a también a responder de forma aleatoria. ¿Por qué Jorge Isaac Santos Palacios? Josué Isaac Santos Palacios. ¿Está presente Josué Isaac Santos Palacios? Hola, ¿No? Bueno, cuando tú le das tu mano a los niños, por lo general, tú le das los dedos. ¿Por qué los niños inmediatamente se agarran de los dedos? No te agarran toda la mano porque es muy grande, pero sí se afianzan de los dedos. No simplemente se agarran, sino que se afianzan. ¿Por qué será? ¿Josué? Quizás es natural el contacto físico, el relacionarse, y entonces es lo primero que tienen al alcance, me imagino. En parte. Karen López. ¿Sí? López, ¿por qué será? Repítame la pregunta, licenciado. Es que solo escuché que dijo José Isaac, sí estoy poniendo atención. Pero ya había hecho antes la pregunta. Vale. ¿Por qué será que los niños te toman el índice de tu mano? Para sentirse. Todavía no pueden ni gatear. No sé, quizás sienten confianza con la persona con la que están, porque a mí me ha pasado con mis sobrinitos y siento que es porque sienten la confianza con la persona. Es de confianza, sienten seguridad y eso es lo que yo busco. Ajá. Cuando tú lo sostienes y no lo sueltas,
o no lo obligas a soltarse, ellos sienten seguridad. ¿Verdad? Por eso lo hacen. Y eso lo aprenden. Entonces, en la medida que nosotros le ponemos nuestros dedos para que él se tome de allí, en esa medida le estamos dando seguridad. ¿No? Y él aprende de que esos dedos le dan seguridad, le dan cariño, le dan amor. Y si todavía lo complementamos dándole palabras de amor, hablando suave, no a gritos, entonces con mucha mayor razón va a sentir quiénes son las personas que lo quieren y que lo protegen. Lo quieren y lo protegen. Bien, ¿alguna duda, algún comentario, compañero? ¿No hay? Yo, licenciado, dime. con lo que estaba hablando de lo que los niños agarran el dedo. Ajá, ¿sí? Yo pienso que eso es porque un niño busca crear un vínculo, entonces como una relación afectiva, por eso es que muy probablemente estos niños, o sea, generan eso, ¿verdad? Del vínculo, obviamente como un instinto de buscar a su mamá o un instinto paterno, ¿verdad? Ajá. Sí, exacto. Es un vínculo también, por supuesto, porque cuando ya siente la primera, siente la segunda y lo siente con frecuencia, va formando un vínculo con la madre. Pero ¿por qué? ¿De dónde nace? ¿Por qué es que se desarrolla ese vínculo? Porque siente seguridad en esa persona. Mira que le está ofreciendo su mano, que le está ofreciendo su dedo. ¿Para qué? Para sentirse seguro de sí mismo. Al sentirse seguro de sí mismo, lo que está generando es ese vínculo que tú mencionas, José. ¿Verdad? Bien. Licenciado, y eso tendría que ver con la naturaleza del ser humano, por crear como relaciones personales o sociales, o sentimentales en dado caso también. Acuérdate que cuando vemos la clasificación humana, estamos hablando de que es un ser biopsicosocial. O sea, genera relaciones sociales. O sea, los seres vivos, los que más buscan la sociabilidad son las personas, el ser humano. El león solo va a buscar relación con su familia, o sea, con la leona y sus hijos. Incluso tengo entendido que los leones, si la madre no está presente, puede comerse a sus propios hijos. Lo mismo sucede con los caballos. Para ponerle, ¿con quién hace relación? El caballito cuando nace, el potrillo, con su madre. ¿Verdad? Es la relación. O sea, eso se va, veámoslo, eso se da por instinto. Pero cuando crece, ya no anda pegado a su madre, se libera. Y no anda sí anda en manadas, ¿verdad? Se hacen las manadas, pero son manadas limitadas. En cambio, el ser humano no. El ser humano busca socializar con todo el mundo. A veces, aunque por temor, no hacemos amistad con alguien. A veces por temor, pero ya esa es una forma racional de rechazar la amistad de alguien. Pero por lo general tendemos a buscar esa relación social. Eso es natural en nosotros. Por eso somos seres eminentemente sociales. Dime, Roberto José, algo más que me querías decir. No, gracias, licenciado. Gracias por el aporte ahí. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario, compañero? Seguimos. Hacia el final del segundo año se desarrolla la capacidad de usar símbolos y de resolver problemas. O sea, ya cuando va terminando el segundo año de vida, el segundo año de haber nacido, ese niño, esa personita, ya tiene la capacidad de usar símbolos. Ya puede resolver problemas. Claro, no le vamos a poner 2 más 2 es 4, ¿verdad? Sino que problemas de la cotidianidad. Ya busca, si
si se le enfrenta con su juguete, tiene un problema, busca cómo resolverlo con su juguete, ¿verdad? O sea, no busca solucionar problemas. Para resolver sus problemas. Sino que ya comienza también a resolverlo por sí mismo. Y por otro lado, como nosotros, la simbología no necesariamente tiene que ser escrita. Fíjense que el 80% de nuestra comunicación la hacemos en base a nuestros gestos, a nuestros símbolos gestuales. Entonces el niño comienza a usar eso. Ya al final del segundo año de vida, comienza a usar esos símbolos. Ya hace mala cara, por ejemplo, cuando algo no le gusta. Ya resuelve problemas, como digo, que se le cayó un juguete. ¿Ya? Va y ve la manera de recogerlo. Ya no está pidiéndole al papá recogerlo, sino que ya él lo hace, o sea, ya resuelve sus problemas, pero sus problemas de acuerdo a su edad. Bien, ¿alguna duda o comentario? ¿No hay? Seguimos. Aparece rápidamente la comprensión y el uso del lenguaje. Esto de la comprensión y el uso del lenguaje está dependiendo en gran medida de los adultos que lo cuidan, de los adultos que le dan amor. Si no le hablamos al niño, no aprende a hablar. Acordémonos de algo, y hasta hay un dicho aquí en El Salvador: el niño aprende a caminar caminando. ¿O habrá algún niño que aprenda a caminar estando sentado todo el tiempo? ¿Qué dices, Katia Marina Torres? No, Katia Marina. necesita como practicar. Exacto. No sé. Aprende a caminar caminando. Fíjate, ¿no? Esto, lo mismo sucede, aprende a hablar hablando. Pero ¿cómo aprende a caminar? Porque nosotros le enseñamos. ¿Cómo aprende a hablar? Porque nosotros le hablamos. Entonces, pero si nosotros no le hablamos al niño, le va a costar mucho aprender el lenguaje y mucho más comprenderlo si no le hablamos. ¿Ya? Al niño, aunque tenga menos de 3 años, tenemos que hacerle la reflexión. Van a entender el tono de voz cuando le estamos llamando la atención, y no significa que le vayamos a gritar, sino que hacerle ver: mira, hijo, esto no se hace por tal y tal y tal razón, porque ya entiende bastante del lenguaje y comprende lo que le estamos diciendo. En esta primera etapa aparece con bastante rapidez la comprensión y el uso del lenguaje. Por lo tanto, debemos de corregirlo, no con castigos, porque el niño no entiende el castigo. Y ahí va a evitar ciertas acciones, ¿ya? Por temor al castigo. Pero esas ciertas acciones que le evitamos por el temor al castigo, le pueden ser útiles en la vida. Por temor al castigo, no las va a aplicar. Sino que tenemos que hacerlo a través de hacerle la reflexión, ¿ya? Con el lenguaje más sencillo posible, ¿ya? Y eso le va a desarrollar la comprensión y el uso del lenguaje. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces. Aumenta el interés en otros niños. O sea, en la medida que el niño ya se desplaza por sí solo, sea que lo haga gateando, o sea que lo haga caminando, comienza a fijarse en los demás niños, y eso le llama la atención. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos lo psicosocial, ¿verdad? De que el niño se fija más en los otros niños. ¿Por qué se fija más en los otros niños? Porque a nosotros nos ve como gigantes y a otros niños los ve como iguales. Entonces, le interesa a los otros niños. Con nosotros nos tiene temor porque somos gigantes a la par de él, y así nos ve como gigantes. Pero con los otros niños que son de su mismo tamaño, no siente temor.
Entonces, por eso aumenta el interés con otros niños. Y adicionalmente que se pone a jugar con los otros niños. Todavía hay una razón más para que aumente el interés de los otros niños. ¿Dudas, preguntas, comentarios, compañeros? ¿No? Seguimos. Aprenden lo que ven, oyen, huelen, prueban y tocan. O sea, aprenden con los 5 sentidos. Aprenden con la vista, lo que ven. Aprenden que aquella señora que viene allá es su madre. Ven. Oyen. Aprenden cuando su madre está hablando. Oyen. Cuando habla su padre, cuando habla su hermano. ¿Verdad? En esta edad, lo aprenden. Huelen. Cuando le llega el olor a una rosa. Huelen ese olor. Cuando su madre, que se va a ir ya al trabajo, y se echa perfume o loción, ¿verdad? Entonces huelen ese aroma. Prueban y tocan. O sea, prueban viendo, prueban oyendo, prueban oliendo, prueban tocando y prueban con la lengua. Prueban con la lengua. O sea, también van desarrollando el sentido del gusto y aprenden aquellos sabores que más les gustan. Por eso es que a veces vemos que el niño no quiere X comida, porque no le gusta, ya la probó. Entonces ya degustan, ¿verdad? Ya degustan lo que se llevan a la boca. Es más, incluso, si ustedes observan, en esa edad, casi la mayoría de los niños, todo lo que tocan, tienden a llevárselo a la boca. Más que todo en el primer año. Todo lo que le llega a su manita, se lo llevan a la boca. ¿Por qué? Porque a través del sentido del gusto aprenden. Mucho, aprenden mucho, por eso se lo llevan. Es una de las formas de mayor conocimiento, a través del gusto. Bien, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿No hay? La estimulación cerebral temprana es clave para el desarrollo cognitivo futuro. O sea, estimulación cerebral. ¿En qué consiste esa estimulación cerebral? ¿Quién me quiere decir en qué cree que consiste? No digo que me vaya a dar una respuesta acertada, exacta, sino que me diga en qué cree que existe, en qué cree que consiste la estimulación cerebral temprana. ¿Quién me quiere decir? Vamos a seguir pues entonces acá. Carla Alejandra Morales Guardado. Carla Alejandra. Carla Alejandra Morales Guardado. También está conectada, pero no está presente. ¿De qué le va a caer falla en su asistente? Porque está conectada, pero no está presente. Y esto está quedando grabado. Yo puedo demostrar que ella estaba ausente en mi clase. A todos los que llamo y que no contestan, es porque están ausentes en mi clase. Carla Alejandra Morales Guardado a la 1. Carla Alejandra Morales Guardado a las 2. Carla Alejandra Morales Guardado a las 6. Le cayó falla. Noris Barahona. Noris Barahona. Hola, hola Liz. Ajá. ¿En Aquí qué consiste? Bueno, excelente. Te escucho, pero... ¿Mande? Te escucho bien. Vale. La estimulación temprana consiste, usted mismo lo dijo, es una estimulación cerebral, no es motora en sí. Consiste en que el niño vaya reconociendo sonidos. ¿Ah? Y eso, porque sí
se estimula en cuanto a lo sensorial con el contacto que tiene con la madre dentro del vientre, pero más la estimulación es auditiva la que tiene, por ese medio es que se puede estimular mientras está en el vientre de la mamá. Sí, no, correcto, pero ya estamos hablando ya de la segunda etapa, que es del nacimiento hasta los 3 años. Esa estimulación, ¿cómo podemos estimular? Como son los primeros pasos, ¿verdad? Como usted estaba diciendo, que aprenden a caminar, que aprenden a decir las primeras palabras. Entonces, lo que se hace prácticamente en esa etapa es una estimulación, la mayoría es de tipo motor. Por eso es que al niño hay que ponerlo a que esté en una andadera o hay que ayudarlo a caminar porque recuerden en una memoria. Entonces, la memoria muscular se tiene que incentivar, o sea, se tiene que desarrollar para el niño. Correcto. Igualmente el habla, que también es parte de un desarrollo motor que tiene el niño. Estarle repitiendo, por ejemplo, ¿por qué le decimos mamá? Y al rato es le para vamos mamá. aprenda a articular las palabras. Exacto. Y más memorice. Entonces, es motor y es cerebral al mismo tiempo para la identificación de objetos. Estimula bastante lo que es el tacto grueso, porque el niño ya el tacto fino lo comienza a desarrollar a partir cuando entra al kinder ya. Ajá, correcto, sí, así es. Perfecto, Noris, gracias. Sí, efectivamente, lo que dice Noris es real, pero también no solamente vamos a estimularle el oído, ¿verdad? O la visión, también podemos estimularle directamente a que vaya generando. Acuérdense cuando vimos el desarrollo biológico, ¿verdad? Vimos que cuanto más uniones de las células cerebrales le desarrollamos al niño, más capacidad intelectual va desarrollando. O sea, ¿eso qué significa? Que tenemos que ponerle problemas, problematizarlo para que el niño busque la manera de solucionarlo. Por ejemplo, un juguete que le gusta, ponérsele a una distancia. ¿Para qué? Para que camine. Él va a solucionar. ¿Cómo va a solucionar? Porque quiere ese juguete. ¿Cómo lo va a solucionar? Ya no va a estar llorando, ¿verdad? Pidiéndole a la mamá que lo vaya a traer, sino que ahí, y si lo hace ahí, vaya a traerlo usted, papadito, o mamadita, ¿verdad? Según sea el caso. Y que vaya el niño a traerlo. Ahí le estamos ayudando a que desarrolle sus neuronas, ¿verdad? Estamos enseñándole a que desarrolle sus neuronas, problematizándolo, o sea, enseñándole a pensar cómo solucionar el problema. Pero como digo, no tienen que ser problemas difíciles, tienen que ser problemas de acuerdo a su edad. Y les pongo ese ejemplo, ¿verdad? Ponerle el juguete por allá, para que el niño piense cómo hacer. Entonces, al lograr eso, cuando el niño piensa qué va a hacer, piensa en ir a traer el juguete, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creándole una nueva conexión cerebral. Y entonces, en la medida que nosotros le desarrollamos más conexiones cerebrales, el desarrollo cognitivo en el futuro va a ser excelente. O sea, va a ser, y ahí es donde podemos decir nosotros, esta persona, y ustedes lo dicen, mira, esto es bien inteligente. ¿Pero por qué es inteligente? Porque le hicieron un buen desarrollo cognitivo, ¿verdad? Le hicieron que desarrollara más esas conexiones cerebrales. Es parte del conocimiento, el que desarrolle respuesta ante el problema que él puede resolver. No sé si me he explicado bien, si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Bien, sigamos entonces. La tercera etapa es la niñez temprana, que es de los 3 a los 6 años. Esta es la etapa de la que estaba hablando Noris, ¿verdad? Hoy veamos las características. En alguna medida, el razonamiento es egocéntrico, pero aumenta la comprensión del punto de vista de los demás. Fíjense bien, en los primeros 3 años de vida, para el niño todo es de él. Para él solo existe el mío.
Y si ve un juguete en otro niño que le gusta y le llama la atención, va y se lo quiere quitar, porque él es egocéntrico en su razonamiento. Y así va a actuar, porque piensa que todo el mundo gira alrededor de él, y que todo el mundo es para él y es para él. Pero ahí también comienza a aumentar la comprensión del punto de vista de los demás. Y entonces cuando hablamos del punto de vista de los demás, no nos hablamos de que esto es mío, sino que ya el niño ya comienza a pensar, esto es tuyo, ese es suyo, ese es de aquel, es del otro. Ya no solo piensa en que él es el centro del universo, ya no es va comenzando a dejar de ser egocéntrico. Entonces comienza a conocer el punto de vista de los demás. Aquel otro niño también dice, este juguete es mío, porque también es egocéntrico todavía. Pero, y por eso defiende su juguete. Pero en cambio, el niño que le quiere quitar llega un momento que comprende que eso no es de él, es del otro. Entonces ahí va dejando, ya entendiendo el punto de vista de los demás. Además, ya a esa edad ya le hacemos regaños, ya le hacemos reflexiones. Y al hacer esos regaños y esas reflexiones, él va a entender el punto de vista de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos, de sus abuelos. Comienza ya el razonamiento de los demás, a entender el punto de vista de los demás. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Rodrigo Antonio, ¿tú quieres decir algo? Rodrigo Antonio, ¿sí? ¿Tú quieres decir algo? No, Lick, todo bien. Ah, vaya, es que te veía ahí con el micrófono, pero bien, está bien. ¿Alguien más? Luego viene la siguiente característica. La inmadurez cognitiva produce ideas lógicas e ilógicas del mundo. O sea, como él está conociendo el mundo, entonces tendrá ideas lógicas de acuerdo a la problematización que nosotros le hemos ido haciendo para que desarrolle esas conexiones cerebrales, esas conexiones de las neuronales de nuestro cerebro. Entonces ya va teniendo ideas lógicas, pero también sigue teniendo ideas ilógicas sobre lo que es el mundo. Eso, como digo, de que este es mío, que todo es para él, todo es mío, todo es mío, todo es mío, poco a poco va dando vuelta y se va convirtiendo en una forma lógica, va entendiendo que hay cosas que son de él, pero hay cosas que son de otros, ¿verdad? Ya no, tal vez no con ese criterio o con el concepto claro de lo que es mío y lo que es tuyo, pero sí ya entiende. Entonces, se da esa inmadurez cognitiva que produce ideas lógicas, pero también produce ideas ilógicas sobre el mundo. ¿Y cuál es el mundo que rodea a ese niño? Mayormente, el mundo para él es su familia, es su hogar. Y sí, por eso hay que sacarlo también a pasear. Aunque hoy con la pandemia no es aconsejable, ¿verdad? Pero al niño se le debe sacar a pasear para que vaya también entendiendo y creando esa idea, botando la idea ilógica de que su mundo es su hogar, porque existe un mundo más grande, ¿verdad? Y ese es el mundo donde cuando él sale a pasar, donde se va a encontrar con gente desconocida. Y ahí vemos que a un niño que casi nunca se le saca, cuando alguien lo quiere chinear, inmediatamente rehuye, porque siente temor y se abraza a su madre o a su padre, según quien le esté chineando, porque ahí es donde siente protección. Y si lo quieren tomar, llora. Es un mecanismo de defensa. ¿Es una idea ilógica? Sí, ilógica, porque tal vez quien lo está chineando sea una tía que quizás nunca ha visto, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que irle desarrollando, problematizando siempre el cerebro de ese niño para que vaya resolviendo problemas sencillos, problemas de acuerdo a su edad, porque tiene ideas lógicas, ¿no? Y ideas ilógicas. Ideas lógicas, otro ejemplo de ideas lógicas, que una niña ya juega con sus muñecas y busca chinearlas. Es una idea lógica. O el niño va arrastrando el carrito. Es una idea lógica.
Lo ilógico es que le quite el carrito a otro niño, ¿no? Pero poco a poco va entendiendo que eso pertenece a otro niño. Bien, no sé si me he explicado, si tienen dudas, o alguien quiera poner otro ejemplo de ideas lógicas e ilógicas que tienen los niños de los 3 a los 6 años. ¿Alguien quiere exponer alguna idea? ¿Alguna experiencia? No, ¿verdad? Ok. Se consolida la memoria y el lenguaje. O sea, a esa edad, el niño consolida su memoria y el lenguaje. Todo aquello que memorizó, ¿verdad? Por lo general, lo va a llevar por el resto de su vida. Mire, hay algo, por ejemplo, que a mí en esa edad me impactó. Yo tenía unas botas bien bonitas y se me perdieron en esa edad. Yo hasta la fecha me acuerdo cómo eran esas botas. Y por supuesto el lenguaje, ¿verdad? Ahí ya el niño ya habla, ya su lenguaje es más florido. Y la relación que va teniendo, como dijo la compañera, ya en el kinder, hace que su lenguaje se vaya ampliando. Entonces se consolida ambas cosas, la memoria y el lenguaje, porque ya lo que se aprende a esa edad ya no se olvida el resto de la vida. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, compañero? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok. Bien, miren la hora de clases sin sentido. Casualmente me acabo de fijar y ya nos pasamos 2 minutos. Así que yo les agradezco la atención que hayan tenido. Si no hay dudas, si no hay preguntas o comentarios, pues damos aquí por terminada la clase. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias, Luis. Gracias, profesor. Gracias, Luis. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, Gracias, buenas licenciado. tardes. Feliz noche. Yo me disculpo, profesor, si en algún Feliz momento tarde, me hizo algún llamado, porque a algún momento se cortó la señal.